Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con dulce alegría venimos, María, tu gloria a cantar. Venimos, María, tu gloria a cantar. Oh, dulce María, el ángel y el hombre bendigan tu nombre mil veces y mil. Bendigan tu nombre. Estamos nuevamente para entregarles un nuevo video con lo prometido. Tenemos nuevamente aquí nosotros lo conocemos como Pedro Celestino, y ahora nos acompaña Óscar Montero, que poco a poco va escalando para llegar al presbiterado y realizarse como sacerdote. Les prometimos en la última entrega que íbamos a comentar un documento que ahora yo te pongo en tus manos, que es las últimas palabras que mamá Salomé le entregó a Óscar Azcárate antes de morir. ¿Sabes algo de la historia de los cirios? ¿Te acuerdas de alguna cosa de los cirios de él o yo comento algo? Coméntelo, por favor. Bueno, él era una persona, porque ya Dios lo tenga en su santa gloria, él era una persona que vivía en El Paso, Texas, un hombre importante que trabajaba entre gente muy adinerada, ¿verdad? Sí. Tenía muy relacionado con gente del gobierno. Exactamente. Él vino a visitar a la Santísima Virgen, y la primera vez que vino, sin conocer, todavía no existían bardas, todavía no existía probablemente 2 o 3 casas, la de don Raúl quizá y la de doña Aurora. El jacalito. Lo único que existía era la ermita de Nuestra Madre Santísima, el convento, el curato, que era de adobe, la sacristía, donde estaba la cocina, donde se le daba de comer a los peregrinos, y el jacalito de mamá Salomé, y unas 2 o 3 casas de quienes apenas empezaban a vivir ahí. Cuando él llegó, dice que él tuvo una experiencia donde él vio que había un jacalito a la altura del atrio de Papá Nabor, pero no había barda, no había nada más que el convento. Había un jacal como enjarrado con cal, y de ahí salió un hombre vestido de indígena que le entregó 2 cirios. Así en general él terminó su visita, no hubo mucho contacto ni con Papá Nabor ni con mamá Salomé, yo creo que nada más lo esencial, pero él parece que él se fue con esa duda de qué había sido aquello, porque cuando él regresó poco tiempo después, ya encontró que había más casas de vivientes, y él buscaba la casita, aquella casita y aquel hombre que le había regalado los cirios. Y creo que parece que, según lo que él me dijo, él habló primero con Papá Nabor, fue y se presentó, habló con Papá Nabor, y luego Papá Nabor le dijo, ve y pregúntale a Gavina. Y que cuando él iba entrando al jacalito, le dice mamá Salomé, pásele, ya lo estaba yo esperando, ya me dijo mi Madre Santísima lo de los cirios, viene a preguntar de lo de los cirios.
Y ahí es donde prácticamente mamá Salomé le revela que es Juan Diego quien le había entregado quien le los había cirios. entregado los cirios, Eh, y le da como una aurora de lo que sería realmente su misión que él tenía que cumplir ahí en la Nueva Jerusalén. sí. Él fue consagrado a Nuestra Madre Santísima, pero por orden de la Santísima Virgen, él quedó de responsable del santuario de Santa María de Guadalupe. El cuadro de Santa María de Guadalupe que se encuentra en su capilla, en su altar principal para ella, actualmente a espaldas de Nuestra Madre Santísima del Rosario, la Virgen mirando hacia el oriente, la del Rosario, la Virgen de Guadalupe mirando hacia el poniente. Esa pintura la pintó Rafael Magallón. Don Rafael Magallón de las Murallas De fue el las que pintó Murallas. esa imagen, porque hay una imagen gemela que se encuentra en la Catedral de Acapulco, donde se originó el movimiento tradicionalista de Trento a nivel nacional y mundial, de la línea de Monseñor Tú con el obispo Moisés Carmona. Si tú llegas a ir a la catedral, que está en Dominguillo, es conocido en José Arévalo, se llama la calle en Sí. Acapulco, Dominguillo, al entrar está el altar central tridentino, a la mano derecha está precisamente ese cuadro, que es un cuadro gemelo al del que está en la Nueva En la Jerusalén. Nueva. Solo que hay una cosa muy interesante. Las condiciones de calor y temperatura son muy parecidas, pero con el paso del tiempo el cuadro que se encuentra en Dominguillo se oscureció, a pesar de que el obispo Carmona lo cuidaba, lo conservaba. y hasta la fecha está muy bien Sí. conservado. Se ve, pero se oscureció. En cambio, la imagen que está en Nueva Jerusalén, bueno, nosotros ya sabemos cuál es la gracia, el don, la presencia de Nuestra Madre Santísima ahí, pero ese cuadro se mantiene tal cual. Yo hace algunos, ¿qué será? 2 años, cuando lo de la pandemia, entré al santuario de Guadalupe, yo sé que muchos de los que van a ver esto, que están abajo allá con el Padre Martín, pues no saben, pero yo entré, por ahí les pondré una fotografía donde estoy dentro del santuario de Guadalupe. Sigue tan hermosa, tan idéntica, Viva. tan viva, Eh, y Juan Diego era el encargado de ese santuario. Cuando yo me consagré en la fiesta de Cristo Rey de 1976, por orden de la Santísima Virgen, Óscar Azcárate fue mi padrino de consagración, de varón. ajá. Y la Virgen ordenó a mamá Salomé que yo me tenía que encargar de poner cortinas. Lo que Monseñor Santiago hacía con Nuestra Madre Santísima del Rosario, a mí me tocaba hacerlo En el santuario el de la santuario Virgen de de Guadalupe. el santuario de la Virgen de Guadalupe. Sucesos que a mí personalmente me tocó ver. Bueno, yo cambiaba las cortinas, limpiaba el cuadro. Primero no tenía vidrio, era el puro, La pura pintura. la pura Sí, pintura. cierto. Entonces mamá Salomé me indicó cómo debía yo de limpiarla, cómo debía yo de quitarle los posibles polvos que pudiera tener la pintura. Y me lo advirtió así, ya como ella era, ¿no? Cuidadito o sea, tenía yo que hacer, sobre todo para limpiar el rostro y las manos, era con un cuidado extremo, pues no tenía vidrio. Cuando ya se permitió que se le pusiera el vidrio, yo recuerdo que la tuvimos que bajar del altar. Y mamá Salomé nos dijo, estaba ahí papá Nabor, y él dijo, tienen 1 hora para ponerle el vidrio. Pero como no se podía tocar, entonces se le tomaron medidas, pero tenía un marco de madera, o sea, el lienzo tenía un marco de madera, y nosotros no sabíamos el bastidor de la pintura cuánto tenía hacia adentro del marco de la madera. Entonces a la hora de que se le puso el vidrio, por milímetros estaba fallando la entrada de una de las esquinas del vidrio, del cristal. Pues ahí tienes, con el formón tratando, y mamá Salomé recargada del lado de San Roberto, pero adentro del santuario de Guadalupe, en la puerta intermedia, pero del lado Ajá. del santuario de Guadalupe. Papá Nabor recargado en la pileta, en la pila de agua,
Y nosotros sobre la mesa que habían puesto arreglando eso, y nos pasamos unos minutos y de pronto vimos a mamá Salomé como se... Y moretones. Los moretones, las penitencias. Sí. Y llorando, nos dijo mamá Salomé, apúrense, pero apúrense. Ella vio que no fue nuestra culpa, ella vio que realmente pues tuvimos que hacer trabajo en el cuadro porque no entraba, entró el vidrio, pero no entraba bien la pintura, el lienzo, el no marco, el marco, el bastidor. Y como estaba boca abajo, no, San Roberto estaba curiosísimo. Y luego el 12 de octubre de 76. No, fue en el 77, porque yo me acuerdo. 77, en sí. el 77, cuando sacaron a la Santísima Virgen de la antigua basílica para pasarla al nuevo circo guadalupano, al nuevo templo, la Virgen allá nos había dicho, van a echar a Santa María de Guadalupe de su casa, la van a poner en el cruce de los caminos, y yo he suplicado al Padre Celestial para que Santa María de Guadalupe venga a que se quede conmigo aquí en la tierra, para que pueda cuidar a su patria mexicana, porque yo, María del Rosario, soy la reina y Guadalupe es princesa. Tengo una única fotografía que espero poner en el video, donde mamá Salomé se ve de espaldas, viendo cómo viene la procesión, porque esa vez se sacó para desagraviar, y para recibirla la Virgen llegó en la madrugada, pero para recibirla solemnemente por la mañana, después de la misa principal de Papá Nabor, tú te has de acordar, salió la procesión por el lado del curato, las procesiones eran en ese sentido, regresábamos por la orilla de por donde estaba techado el atrio con láminas de cartón, pero como estaba muy grande, se vino pegadito ahí para entrar por el Santo Cristo y luego volver a entrar al santuario de Guadalupe. Y mamá Salomé en ese momento dijo que en ese momento se estaba virtiendo sobre la imagen toda la gracia, toda la plenitud de la gracia. Pero si se acuerda, monseñor, hubo un viento. A la hora que llegue el cuadro de la Virgen al santuario, terminando la procesión, hubo un viento. Y ese viento se sintió y el manto de la Virgen ondeó. Ajá, el de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe. Bueno, yo como yo ya andaba adentro para preparar y subirla, pues no me di cuenta de eso, pero hubo gente. Nosotros lo vimos. Hubo los que estaban en la procesión, sí, los que estaban cercas, porque eran algunos varones y algunas monjitas, no todos, porque en aquel tiempo las procesiones eran bien ordenaditas. Sí. En aquel tiempo no había desorden en las procesiones. Hasta los vivientes haciendo una sola fila, alineaditos, no como ahora que unos van por un lado y otros, aunque van alineados, pero no van. Nosotros era casi militar en las formaciones, pero era de manera natural, no era nada que nos ordenaran, así nos formábamos. Entonces, qué bueno que tú das testimonio de ese día. Sí, ¿no? en ese tiempo, en las procesiones, íbamos con la vista abajo y la cabeza agachada, inclinada. No íbamos viendo, no íbamos bobeando para los lados. Y era un respeto, era un fervor, era una fe lo que nos movía a hacer eso. Y no porque el celador fuera arriba de nosotros, órale, hagan esto, hagan aquello, no. Eso era algo que le nacía a uno. De hecho, en ese tiempo casi todos nosotros descalzos, sin guarache, sin zapato, no porque no tuviéramos, sino porque lo tomábamos como una penitencia más, ¿verdad? Por un la regalo fe. a ella, Sí. Regalarle a ella eso. Exactamente. Por la fe y el amor que le teníamos a la Virgen. Entonces, yo doy testimonio de esto porque aparte de que yo lo vi, fíjese, yo estaba con los varones, con los niños, y mi padre también le tocó ver eso. Él estaba con los vivientes. Cuando el manto de la Virgen ondeó, el manto de la Virgen ondeó. en el momento en que estaba haciendo el viento y estaba entrando la Virgen al santuario de Guadalupe. Sí, exactamente. Porque después, yo recuerdo, lo platicamos él y yo. ¿Viste esto? No, sí lo vi. Y él me dijo, no, pues es que yo también lo vi.
Y no sé cómo le haría él, el caso es que él se fue junto a la puerta, por donde entraba uno acá por las escaleras, y por ahí estaba él parado y yo estaba más adentro. Sí. Pues recuerdo también que en ese tiempo, cuando la Santísima Virgen pide un grupo de cortesanas para la Santísima Virgen de Guadalupe, Juan Diego estaba muy al pendiente de ese grupo de jovencitas, de señoritas, que hacían sus desagravios y hacían sus rezos precisamente en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Y una de las fundadoras de ese tiempo pues fue precisamente mi hermana. Por eso es que también me tocó tener conocimiento de todo esto. Juan Diego rezaba el rosario al pie de la Santísima Virgen de Guadalupe. Siempre. Oía la misa al pie de la Santísima Virgen de Guadalupe. Hacía su desagravio, hacía su visita al Santísimo, hacía sus rosarios que la Virgen le pedía para la Virgen de Guadalupe al pie de la Santísima Virgen. Allí era su lugar exclusivo de él. Allí él hincado en su reclinatorio, rezando. Había mucha fe, había mucho fervor, había mucha devoción en ese tiempo porque todo se hacía precisamente a base de la fe. La fe era la que nos movía a rezar, a desagraviar, a asistir a la misa, cantar. Todo lo que se hacía movido por la fe. Te has de acordar que también Papá Nabor, cuando acababa la misa, siempre tenía la costumbre de que iba y daba gracias con la Virgen del Rosario. Era breve con la Virgen del Rosario porque Y se pasaba. Es que él siempre nos decía, es que no puedo alzar la vista, no la puedo ver a los ojos. ¿Te acuerdas? Sí. Y se metía allá con Santa María de Guadalupe. Allá sí se desahogaba Papá Nabor. Después Sí. de la misa se quedaba un buen rato, antes de subir al comedor, antes de subir al convento. Allí se quedaba dando gracias, se hincaba en su reclinatorio a darle gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, Papá Nabor. Sí, así es. Bueno, pues Óscar Azcárate pues fue un personaje pues muy especial porque mamá Salomé pues le tenía una gran confianza. Bastante. Era un hombre al que ella le confiaba muchas cosas. Muy recto, una persona de mucha confianza, de valor, de una sola línea. Él no volteaba para un lado, para otro. La línea que le indicaron desde un principio por la misma Santísima Virgen fue la línea que él siguió hasta el último día que estuvo ahí. Hey. Y tú recordarás que muchas veces la Virgen lo fue forjando, inclusive a veces le hacía correcciones Claro. de públicas delante de todo el pueblo. Claro. No correcciones difamatorias. No. Sino que rece sus rosarios, que le encargo, hija, mujer o hija mía, le decía mamá Salomé, te encargo que le digas a Juan Diego que esto, que falta esto, que Santa María de Guadalupe quiere esto de él, o de las cortesanas, o que él esté al pendiente de las cortesanas del grupo. Sí. Y él siempre fue muy, aguantó y siempre con esa entrega y esa humildad. Pues el tiempo que la Virgen le pidió que anduviera descalzo, porque si usted se acuerda, uno de los que siempre traían su calzado, vestía pues bien, porque pues igual venía de un lugar donde él Venía había de un alto tenido nivel económico. Sí. Entonces la Virgen le pidió que anduviera descalzo. Fue algo muy duro para él, pero se acostumbró y se adaptó. Y así como esta prueba o este pedimento que le hizo, pues también le fue forjando su forma de ser, porque pues cuando llega uno allá, llega uno con unas costumbres diferentes a lo que la Virgen marcaba. Y ya luego la Virgen le empezó a decir, quiero esto de ti, quiero esto otro, esto no, esto sí. Y pues él también se fue alineando, ¿verdad?, a lo que la Santísima Virgen pedía. Muy al pendiente él de que la Virgen tuviera sus flores, sus velas, de que los desagravios de las cortesanas estuvieran con devoción, no se durmiera nadie, que todos llegaran a tiempo, que no llegara nadie fuera de la hora. ¿Él era interno? Sí, era varón. Era varón. Era varón. Pero él, por circunstancias de el servicio que él prestaba a la Santísima Virgen,
y las circunstancias del servicio que él le prestaba a mamá Salomé, él tenía permitido vivir en su casa. Ahora lo más interesante es que él, cuando vemos la historia del Juan Diego I, al que le habló Nuestra Madre de Guadalupe, él vivía en su casa, Sí. en absoluta soledad. Pero él asistía todo como los varones, a los desagravios, a la misa, todo con los varones. Él utilizaba su casa para ir a bañarse, para descansar, pero de ahí en fuera todo el día estaba al pie de la Santísima Virgen. Comía en el comedor con nosotros, ¿verdad? Con todos los varones. El desagravio con las cortesanas dentro del santuario. La misa, el rosario, todo ahí dentro del santuario. Y luego cuando no había quien diera el agua de la Virgen, de la también él se ponía a llenar sus vasitos a darle agua a la gente. Sí. Sí. Él estaba como guardián del santuario. Había momentos en que él tenía que hacer otras cosas y entonces algunos de los varones que les tocaba cuidar santuarios cuidaba el santuario de Guadalupe, Sí, cubría. pero la mayoría de las veces era el que tenía que estar. Bueno, Sí. pues este documento es dentro de las muchas cosas que él recibió, también de las muchas cosas de las que ella, mamá Salomé, le dijo de parte de la Virgen y le advirtió que precisamente él, por todo lo que mamá le dijo, tampoco él no aceptó a los falsos videntes. Pero aquí lo que queremos comentar hoy es esto, porque va a encajar va muy ad hoc con todo el proceso de la fe católica, ¿no? Porque como que mamá Salomé quiso en él prevenir cosas futuras, Lo que se venía en un futuro. y advertir que se tenía que mantener la fe pura, como la Virgen Santísima nos lo había enseñado. Sí. Por ejemplo, bueno, yo quiero preguntar, ¿cómo es que usted obtuvo el documento? ¿Quién lo escribió? Porque bueno, va a haber algunas personas que nos van a estar viendo y van a querer saber de qué manera es que obtuvimos un documento así. documento, y que por ejemplo él ya falleció y ya, o sea, no está como para poder hacerle una entrevista, y que además, pues no sé si él hubiera permitido una entrevista. Mira, él cuando se fue de aquí, cuando por todo lo que pasó en el 82, él se fue. Él, para no quedarse sin misa, para no dejar de estar recibiendo sacramentos, él se apegó mucho al Grupo Trento, al grupo de Moisés Carmona. La Virgen ha dado muy buenos frutos, aquí en Morelia, aquí en el Capulín, hay uno que fue Vaso de San Roberto, que es obispo actualmente también de la línea Trento, que tiene un convento donde todavía hay algunas de las monjitas de las primeras. De las soldaditas. De las soldaditas. Ey. Y tiene sacerdotes y tiene iglesias bien construidas y comunidades bastante fuertes por diferentes partes de la República. La Virgen ha dado mucho fruto, mucha gente no lo sabe, pero ha dado mucho fruto. Juan Diego, para no quedarse fuera sin sacramentos, pues a veces iba con los de la Fraternidad de San Pío X. Pero como él en los tiempos en que en El Paso, Texas, el clima es muy frío, él se venía acá a la ciudad de Acapulco. Y allí él le ayudaba a los padres de Trento, que tienen allí la catedral. Yo no sé si él se enteró que la imagen de Guadalupe que está ahí, pintó, las mismas manos que pintaron esa imagen, pintaron la de la ermita. Pero él ayudaba a misa, él ayudaba mucho al padre David, al obispo David, Martín Dávila se llama el obispo que está actualmente dirigiendo el Grupo de Trento, que quedó como sucesor de Monseñor Moisés Carmona, al cual yo conocí y estuve yo ahí con él. Inclusive a Moisés Carmona yo lo acompañé muchísimas veces a misiones. Él iba en los tiempos de frío allá, él se venía para acá, y tú lo veías diario en la misa ayudando a misa, ahí. Él ayudaba a misa. Lo veías comulgar, ayudar misa, de ahí se iba probablemente a su casa, pero casi siempre lo veías allá en la iglesia de Dominguillo. En una ocasión que yo fui a la iglesia de Dominguillo con los licenciados, con sus respectivas esposas, a misa a Dominguillo, me encontré a Juan Diego, volvimos a reconectar. Y cada vez que yo iba a Acapulco platicábamos, me preguntaba sobre el Padre Gordo, sobre lo que había pasado, sobre cómo me había ido a mí, y él platicaba lo suyo, ¿no? Pero en una ocasión, que fue la vez que él me entregó esto,
Yo lo vi y le pregunté que cómo estaba, lo vi un poco demacrado y me dice es que tengo problemas para orinar. Y le dije, mira, tienes que revisarte porque a nuestra edad, él era mucho mayor que yo, obviamente. Yo creo que él me llevaba como por 10 o 15 años. Sí. Y él ya era grande cuando Sí, era grande. yo creo que o como por 20 años me ha de haber llevado. Le dije yo a él, tienes que revisarte la próstata, padrino, porque pues esto no avisa muchas veces cuando ya te das cuenta es porque Ya está avanzado tienes el problema. cáncer ahí. Y sí lo vi que se preocupó porque él era, pues por ser un hombre que venía de gente culta, pues sí se preocupó y él era muy delicado también con su propio cuerpo. Que fue una de las cosas que a él le tocó mucho, le costó mucho también. Adaptarse a los sí. alimentos, a muchas cosas, ¿no? Allá. Sin embargo, se entregó y lo hizo. Entonces, él fue, se sacó un análisis y resulta que sí tenía el problema. Y entonces me dijo, Pedro, necesito hablar contigo. Fui a Acapulco, estuvimos platicando cerca de 4, casi 5 horas. Y me dijo, te voy a entregar algo que yo escribí. Lo que le escribí, que es el último mensaje que la Santísima Virgen me entregó a mí personalmente 4 meses antes de morir mamá Salomé. Él le decía también a veces doña Gavina. Y quiero que tú tengas esto. Y te voy a hablar de cosas que a mí se me dijeron. Porque a mí ya me dijeron que definitivamente Que ya no hay. que tengo cáncer y es muy probable que no haya remedio, que ya por el tiempo ni con quimios, ¿no? Efectivamente él murió en el inter de unos 3-4 meses después. Y me enteré de su muerte porque el que me avisó fue el padre Gordo, porque mantenían comunicación a través de internet. El Gordo no lo vio, el Gordo ya nunca lo vio, pero mantenían comunicación. Entonces él me entregó esto, que quiero que tú lo leas y lo vamos comentando. ¿Cómo no? Y Muy bien. Último mensaje privado dado al nuevo Juan Diego por conducto de la vidente de la Santísima Virgen María del Rosario, mamá Salomé, en noviembre de 1980. Juan Diego, ya tengo hablando con usted 5 años, diciéndole todo lo que la Santísima Virgen del Rosario me dice que le diga. A usted nunca le he ocultado nada. Usted sabe más de este lugar que el señor cura o cualquier otra persona. Cuando muchas veces mamá Salomé, y eso lo confirmó Juan Bautista en la entrevista que se le hizo, que desgraciadamente también para nosotros, afortunado para él que ya está en el cielo, que creo que está en el cielo, él sabía que muchas veces las cruces que mamá cargaba eran por ciertas desobediencias que papá Nabor tenía, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Sí. Entonces mamá Salomé se desahogaba con él. Muchas veces, en alguna ocasión, mamá Salomé dijo, ¿cuál es la causa de que yo esté así en este momento? Como cuando regañaron a Juan por lo de los sirios, las desobediencias del sacerdote, ¿no? Entonces, advierto, no cosas doctrinales, sino cosas de mandatos locales, de mandatos, porque la Virgen quería ciertas cosas por su gusto y mandato de ella, nomás porque es Madre de Dios y porque es reina. Pero a veces, pues como decía papá Nabor, andamos turulatos y no le agarramos la onda a la Santísima Virgen, ¿no? Pero en el terreno de lo espiritual, mamá Salomé no era respetada en ese sentido. Como era una misión celestial, ella tenía que cargar las penitencias para solventar esas, aunque fueran pequeñísimas desobediencias. Sí. Y eso era para que nosotros nos diéramos cuenta de qué delicada era la obra de la Virgen. De qué grande, de qué responsabilidad, pero también de qué delicadeza. Entonces ella le confiaba a él muchísimas cosas. Inclusive cuando la Virgen le decía cosas de nosotros o de los grupos, a él se lo confiaba. ¿Te lo confiaba a Gavinita? Sí. Ponga mucha atención en lo que le voy a decir.
ya me dijo la Santísima Virgen que me voy a morir. Y efectivamente mamá Salomé murió a los 4 meses después de que le dio estas razones a Juan Diego. Luego morirá el señor cura y al último usted. Pero cuando yo muera, este lugar va a quedar desamparado. No va a haber alguien que lo defienda de Satanás, porque como usted sabe y como yo se lo he dicho, la Santísima Virgen me usa para recorrer y correr a Satanás cuando viene. Y cuando yo muera, Satanás vendrá con todas sus legiones infernales a querer apoderarse de la Nueva Jerusalén. Pero mientras no se apodere de usted, no lo logrará. Y por las cosas terribles y desastrosas que él va a hacer en este lugar y que a usted le tocará ver con sus propios ojos. Pero para entonces yo ya estaré bajo tierra y usted se va a acordar de mí, de esto que le estoy diciendo ahorita, para que vea que nunca le mentí. ¿Qué opinas sobre esto? Quiero Porque hacer... porque tú fuiste pues testigo visible. Yo me fui en el Sí. en el 82, pero tú seguiste siendo un testigo visible. Mire, recuerdo que para un tiempo de octubre, noviembre y diciembre, yo fui el encargado de las campanas. Para el Día de los Difuntos, la Virgen pedía que cada media hora se estuviera doblando las campanas, desde las 12 de la medianoche, amaneciendo el día 2, hasta las 12 de la noche para amanecer el día 3. Y la última vez que se doblaba las campanas, que eran las 12 de la noche, al término se diera un repique. ¿Por qué? Porque terminaba el duelo por los difuntos y seguía la gloria de los santos que venían al día siguiente. Por ejemplo, el día 3 de noviembre, pues es el día de San Martín de Porres. Sí, es para la víspera de San ¿Verdad? Martín de Porres. Entonces, la Virgen no quería que se quedara lo último con el doblez de campanas, sino que se diera un repique para que se dejara ya Como el cierre final. la conmemoración de los difuntos, ¿verdad? Terminar ahí y ya se siguiera con el calendario Normal. de los santos, exactamente. Estando yo en esa ocasión, terminando de repicar las campanas, eran las 12 de la noche, 12:05 más o menos, veo que de la cocina sale mamá Salomé con Elías y Pablo y se dirige a donde estaba yo y me dice: ¿tú diste el repique? Digo: sí, mamá. Bueno, acompáñame. Muy bien. Nos dirigimos hacia la puerta del atrio de abajo y salió mamá Salomé por la avenida del Rosario. Pasamos el Calvario y siguió ella caminando. Iba Elías, iba Pablo y iba yo. Entonces llegamos hasta donde estaba la casa del padre Barbita. En la esquina. En la esquina. Y algo dijo mamá Salomé y hacía señas hacia el puerto y hacía señas hasta abajo, Como hacia el arroyo. hacia el arroyo. Entonces, ahí estuvimos, ha de haber sido que a lo mejor unos 10 minutos. Y ya luego dice mamá Salomé: vámonos. Yo la verdad pues no entendía, estaba joven, pero pues sí quería yo comprender y entender qué es lo que había pasado.
Entonces le pregunté a Elías, oiga, ¿Qué significó? ¿a qué salió mamá Salomé? Sí. ¿Por qué? Había sido el motivo? ¿Cuál era la finalidad? Dice, la Virgen le pidió que tú nos acompañaras, dice, porque tú habías abierto la gloria con las campanas. Y andaba el demonio en un caballo negro por toda la avenida del Rosario. De abajo arriba y De abajo arriba, exactamente. Entonces la Virgen le ordenó a mamá Salomé que saliera a la avenida a esa hora a correr al demonio. Y eso fue lo que fuimos a hacer. Entonces, con eso doy un testimonio de lo que aquí le está diciendo mamá Salomé a Juan Diego. La Virgen le decía, mujer, sal, corre al demonio. Y para el tiempo en que mamá Salomé ya no estaba, ¿quién lo iba a correr? Entonces, ya estaba ella previendo y previniendo de todo lo que iba a venir. de todo lo que iba a suceder, de lo que nos iba a pasar, que no iba a ser únicamente un demonio el que iba a estar queriéndose apoderar de la Nueva Jerusalén, sino legiones de demonios. Y desgraciadamente pues muere ella y al poco tiempo empieza los endemoniados, los posesos. Papá Nabor, el padre Simeón andaban exorcizando, tratando de sacar los demonios de las personas a las que se les metía, y era en un lado y era en otro lado y era en otro lado, donde quiera, tanto las doncellas como en el convento las monjitas, los vivientes, acá con los varones no poseídos, pero embrujados. Yo me acuerdo que, sobre todo de un compañero que estuvo al borde de la muerte, estaba él, era güero de por sí, su cara era una cara roja, rojiza, chapeado, era de mucha vida, un muchacho de mucha entrega y muy alegre. Y nomás de repente empieza a verse flaco. No, pues quedó de a tiro demacrado y estuvo tirado en cama. Fueron al médico, en aquel tiempo pues el médico que atendía la mayoría de los enfermos de la ermita, pues era el doctor Concha de Tacámbaro. De Tacámbaro. Entonces lo llevaron, no, pues le dio medicamento, pero no supo ni qué tenía. Luego llegó un señor de los que en ese tiempo llegaron a vivir a la Nueva Jerusalén, que más o menos conocía de ese tipo de cuestiones, y él lo empezó a curar, y poco a poco fue curándose este compañero, hasta que, pues gracias a Dios, quedó bien. Pero es lo que les comento, en ese tiempo muere mamá Salomé, y enseguida, luego empieza esa racha de posesiones diabólicas. Igual había desagravios, había el rezo del rosario, las confesiones, las comuniones, pero pues estaban muchas personas poseídas, ¿no? Después de eso, bueno, pues ya vino también la posesión de María de Jesús y lo demás que siguió. Pero aquí hay una cosa bien importante, Cuando yo me acuerdo, porque yo ya era exorcista en aquel entonces, yo andaba exorcizando unos, los padres otros, Papá Nabor otros. Padre Simeón. Pero la verdad es que acababan con unos y tenía que ir con el otro y hubo un día que hubo más de 60 poseídos. Pero cuando vivía mamá Salomé y había manifestaciones de acechanzas, porque sí había manifestaciones, nada más salía ella con el rosario, con los segadores, y como con la mano, y mira mano, como con la mano en la cintura, ¿no es cierto? Sí. Nada más salía ella, sacaba su rosario. Sí, la llegaste a ver, ¿cómo? Sí, cómo no, sí. En el atrio, cómo muchas no, veces. en el atrio. Cuando ya nos pusieron a cuidar a los varones, que una vez me quedé dormido porque no me ganó el sueño, ya cuando acordé el codazo aquí de mamá Salomé en la celda, para eso te deja mi Madre Santísima.
con el cirio aquí y la vela acá, Elías acá, y entró adentro de la celda rezando oraciones, y me llamó, me ve, y mira, ves aquel, mira cómo está durmiendo, y algunos se revolcaban en la cama, otros se veía que estaban soñando cosas que no. Ya ves, por eso te manda mi madre que te pongas a cuidar. Tocante a esto, en aquel tiempo carecíamos de muchas cosas. Y una de las cosas de las que carecíamos bastante era de devocionarios, de misales y de libros de oraciones. De libros para hacer la piedad. Exacto. Entonces, el señor Claro Guzmán era el que venía a comprar libros y llevaba lotes de libros antiguos, de todo, a la ermita para que nosotros compráramos y nos fuéramos instruyendo. Algunos libros de estos, don Claro le regaló a mamá Salomé, pero la Santísima Virgen cambiaba las oraciones. La Santísima Virgen le puso oraciones que ella quería que rezara mamá Salomé en sus libros de devociones. Bueno, y por ejemplo, eso de, bueno, he escuchado comentarios de que pues mamá Salomé no sabía leer. Exactamente, no sabía leer y no sabía escribir. Mas sin embargo, ella tenía muy buena forma para leer y tenía una memoria. Ahí está, por ejemplo, cuando la Virgen le daba los mensajes. Pues memorizarlos para luego dictarlos. Exactamente, ella se los aprendía de memoria. Haz de cuenta como un cassette. Quedaba grabado el mensaje en su mente, cerebro. en su cerebro de mamá Salomé. Pero conforme ella iba dictándole a papá Nabor el mensaje, se le iba olvidando. Pero que después de días papá Nabor no le cambiara una palabra al mensaje, Porque sí se porque misteriosamente le llegaba Elías, dice mamá Salomé que esta palabra no es así, es así. ¿Tú te acuerdas? Sí, cómo no. Era En todo esto hay mucho misterio. Se ve la mano divina, tanto de Dios como de la Santísima Virgen, en todo lo que mamá Salomé hacía. Porque muchas veces uno quería hablar algo con mamá Salomé, alguna pregunta o alguna cuestión que uno necesitaba, y cuando uno iba al jacalito, mamá Salomé no decía, a ver, dile que pase para que me diga qué es lo que quiere. No, mamá Salomé ya tenía la respuesta, ya tenía lo que nosotros queríamos escuchar, ya lo mandaba a decir con los segadores. Entonces, se ve claramente, ¿verdad?, que tenía la gracia. que quien movía a mamá Salomé era directamente la obra divina de la Santísima Virgen. En esa ocasión que Juan Diego me entregó esto, él me lo dijo. Lo voy a decir con las palabras que se pueda decir. Tú sabes bien, Pedro, que papá Nabor sin mamá Salomé era nada. Así me lo dijo. Tú sabes que él llegó a ser lo que fue y alcanzó lo que alcanzó gracias a doña Gavina. El señor cura sin doña Gavina no hubiera podido con eso, con esa responsabilidad, ¿no? Y pues sí lo veíamos, ¿no? Porque bueno, no nada más él, todos nosotros, sin ella, ¿no? Pues es que mire, todos teníamos la dirección directamente de la Santísima Virgen por sus mensajes. El día que no había mensaje uno se quedaba... Hoy no comí. Hoy no, sí, uno se sentía vacío. Y cuando había mensaje, no hombre, en el suelo nos sentábamos a escuchar el mensaje, pero todos, mira, no era de que papá anduviera, a ver, vengan para acá, acérquense, no. Sabíamos que iba a haber mensaje porque ponían la silla, ¿verdad? La silla para que papá Nabor se sentara. Y luego toda la gente se recorría hasta adelante para escuchar bien lo que papá Nabor iba a leer del mensaje de la Virgen. Entonces, como les comentaba hace ratito, todo esto se movía por la fe que había directamente en la Santísima Virgen y en mamá Salomé. Veíamos pasar a mamá Salomé, uno con el debido respeto se arrodillaba y pasaba mamá Salomé y nos dejaba una fragancia de flores. ¿Por qué?
porque ahí con ella iba la Santísima Virgen. Claro, muy bien. La Virgen pedía que mamá Salomé estuviera en la misa de Papá Nabor. Todo mundo veía en la misa a mamá Salomé presente abajo del cuadro de San Roberto. Todos la veíamos. Nunca hubo una misa en la que mamá Salomé no asistiera. A una enferma, mamá Salomé asistía a la misa, comulgaba y estaba al pendiente de lo que la Santísima Virgen le transmitía desde el cuadro. Y también, desafortunadamente, pues de las penitencias que San Roberto le ponía. Le ponía. Porque allí mismo en misa nos tocó ver varias veces cómo era su movimiento de ella, de cuando San Roberto le cargaba pues la fuerza por lo mismo de algún detalle, alguna comunión sacrílega, Cuando una alabanza no le agradaba a la Virgen, nomás alzaba la mano así mamá Salomé, o volteaba, y las monjitas tenían que tener listas las libretas para ver qué sacaban, porque Otra. si la Virgen no le agradaba, tenía que ser inmediato y preciso. Bueno, las monjitas tenían tanta práctica que ya mamá nomás con una mirada ya sabían qué era lo que ella quería. Y nosotros con Papá Nabor, los varones, ¿verdad? Tú que duraste tantos parecido años. también igual, sí. De hecho, hubo ocasiones que a mí me tocó leerle los labios a Papá Nabor desde la puerta de la sacristía hasta la mitad de la ermita o el Santo Enfrente Cristo, de la Virgen. enfrente de la Virgen. Enfrente del Santo Cristo. Lo que me decía, nomás le leía los labios, ¿quiere esto? Y así era, así era. La conexión y la comunicación. Sí. Es que estaba uno de lleno al 100% entregados a lo que estábamos. No andaban distraídos en No había otra cosa, no había otra cosa. Sí, por ejemplo, toca el tema de que Satanás iba a ir a hacer de las suyas después de que muriera pues doña Gavina y no iba a el haber señor quién lo cura. corriera. Y que no iba a haber quién. También es un Exactamente. tema que, bueno, por ejemplo, ahorita vemos la Nueva Jerusalén, pues ha cambiado pues bastante a lo mejor la fe ha disminuido, la piedad, ha habido mucha frialdad y sus dirigentes, tanto de pues una parte como la otra, creo que no han estado a la altura de poder seguir como el de la Virgen. Hay una cosa, yo reconozco, hay gente muy entregada a la Santísima Virgen. Hay gente muy piadosa, de mucha fe, que le ha tocado sufrir bastante en la Nueva Jerusalén, pero por amor a la Santísima Virgen siguen fieles. Fieles a ella. Así como hay gente que ya sus inclinaciones son hacia otras cuestiones, otras cosas, hay gente que se conserva también con mucha fe y con mucha entrega a la Santísima Virgen. Y creo yo que eso es lo que le ha ayudado a la Santísima Virgen a seguir adelante con la obra de la Nueva Jerusalén. Sí, porque como ella dijo, vine a ganar, no vine a perder. Exacto. Si me llevo 1 o 2 con esos. Ahora, por eso yo insisto, ya que no hay quien vigile el pueblo y quien cuide, como lo hacía mamá Salomé, porque los demás que han llegado, pues 2 son. Entonces, la única manera de recuperar esa energía, Pedro, es que se vuelvan a leer los mensajes primeros, donde está toda la doctrina, toda la enseñanza, e inclusive cuando uno lee los mensajes, siente uno cómo se vierte en uno la energía, algo emana, como ahorita que estás leyendo esto, ¿no? Emana algo que te alimenta el alma. Entonces creo que muchas cosas, la gente que está en la Nueva Jerusalén, podrían redescubrir esos primeros mandatos de nuestra Madre Santísima, si todos los grupos que están ahí, sin importar quién los dirija, volvieran a retomar la doctrina de la Santísima Virgen, ¿no? Todos esos mensajes que la Santísima Virgen le dio a mamá Salomé son mensajes llenos de fe, llenos de dogmas, llenos de instrucción, llenos de amor maternal de la misma Santísima Virgen para con sus hijos. Entonces, por eso es que se transmite y se siente todo eso, toda esa energía, toda esa buena vibra, tan solo al leerlos. ¿Por qué?
porque son palabras directamente que la Santísima Virgen dio. Exactamente. Sí, o sea, la parte fundamental es eso, o sea, que es un deseo que la Virgen tuvo y que lo dio directamente ella. O sea, si hay otra cosa que no lo dio ella, automáticamente va a haber una desconexión porque no viene No es de de ella. ella, Exactamente. Los mensajes de ella se sienten. Es mi experiencia personal cuando estoy leyendo mensajes, se sienten. Entonces creo que no se necesita mucha intuición, se necesita sentido común cuando uno empieza a leer los mensajes, sobre todo si se puede leer lo más que se pueda en el orden en el que fueron dados. Uno mismo, aunque ni siquiera hayas vivido el tiempo de Mamá Salomé, te vas a sumergir en el proceso y vas a decir, la Virgen quería esto, porque tú vas a ver cómo en los mensajes la Virgen no oculta, ni cómo va formando a Mamá Salomé para llevarla al nivel de santidad de que alcanzó, ni tampoco cómo formó a Papá Nabor para llevarlo al nivel de santidad, que indudablemente eso nunca se duda, pero sí la Virgen hablaba de que después de que Mamá Salomé muriera, Mamá y Papá Nabor iba a tener una prueba, ¿no? Porque a mí me dijo Juan Diego, cuando me entregó esto, ¿tú crees que Papá Nabor se salvó? Ya había muerto él. Le dije, sí, pues tú sabes que la Virgen dijo que él se iba a ir al cielo. Dice, pues a pesar de todo y a pesar de algún de sus equivocaciones o como haya sido, ¿sí? Yo creo firmemente que Papá Nabor está en el cielo. Él me lo dijo, Juan Diego. Dice, él está en el cielo y digan lo que digan, está en el cielo. Dice, pero sí te digo que él sin doña Gavina no hubiera podido con todo eso. Doña Gavina era su sostén, era su fuerza, era la Virgen a través de ella lo dirigía. Pues era la conexión con la Santísima Virgen. Sí. No había otro intermedio más que ella. No. De hecho, fíjese que cuando muere Mamá Salomé, una expresión de Papá Nabor, dice, yo no quiero que la Virgen me hable. Dice, yo no quiero ver a la Virgen. Yo no quiero que ella me dirija palabras, dice. Aquí tenemos ya lo que Gavina nos dio, lo que ella nos entregó, dice, por medio de Gavina, dice. Y esto para nosotros es fundamental y es una buena base. Tú te has de acordar, yo no estaba en Monterrey, pero en el sermón, eso me lo comentaron muchos, en el sermón de cuerpo presente de Mamá Salomé, Papá Nabor dijo a su estilo, y ahora no me vengan con que les está hablando la Virgen y están viendo cosas, sí, porque ya no va a haber videntes. Lo dijo en el sermón. Sí, eso es cierto. Pues la Nueva Jerusalén ha escrito su historia, pero antes que la Nueva Jerusalén, la misma Santísima Virgen es quien ha hecho esa historia. Sí. Porque partimos de la aparición de la Santísima Virgen para que la Nueva Jerusalén exista. Sin la aparición de la Santísima Virgen, la Nueva Jerusalén, el pueblo, la parte humana no estuviera existiendo. Y tanto existe como que la Santísima Virgen está ahí y sigue ahí, aguantándonos todas nuestras... Hijo de la... Por eso hemos repetido constantemente, la gente debe de ir, la gente tiene que ir para no perderse el misterio, independientemente de la parte humana, como el pueblo que es, la gente debe de ir a visitarla. Lo que sí yo aconsejaría así sanamente es que si alguien quiere abrevar en la doctrina pura que la Virgen enseñó, que le pregunten a Monseñor Santiago el Mayor. Eso sí pues es una sugerencia, ¿verdad? Un consejo, porque él realmente pues tiene muchas cosas que él puede hablar y puede decir, ¿no? Que si quieren conocer esto, precisamente los mensajes tal cual lo hablarán directamente con Santiago el Mayor, que pues está libre de añadiduras, ¿no? Así es. Pero que el mundo entienda, porque muchos de ustedes quizás los que ven no entienden por qué, si han sucedido tantas cosas en la Nueva Jerusalén, a veces tan incomprensibles y desagradables. Bueno, acuérdense del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no llegó limpio a la tierra prometida, y así va a pasar con la Nueva Jerusalén.
¿Qué creen? Al final, a pesar de estas aparentes divisiones que hay aquí en la tierra, al final todos, los de arriba, los de abajo, los de en medio, los de afuera, los que están allá viviendo, los que estamos afuera viviendo, todos fuimos tocados por nuestra Madre Santísima, y a la hora del juicio todos vamos a llegar allá. ¿Y nuestra Madre qué nos va a decir? Todos son mis hijos, o se dan la mano o no va a entrar ninguno. Hay Los una, unos y los otros, ¿no? hay una promesa de parte de la Santísima Virgen, que todo el que ponga sus huellas en el lugar donde ella se apareció, todas esas personas, ella les promete la salvación. Ahí depende de que nosotros nos pongamos a la altura Claro, para ¿verdad? La Santísima Virgen. para lograr esa promesa. Ajá, así es. Exacto. Así es. Porque se imagina, si uno dice, que al cabo la Virgen dijo esto, pues yo voy a hacer y deshacer de lo que yo quiera por acá. No, uno también debe, como decía Papá Nabor, nobleza obliga. Claro. Si la Santísima Virgen hace eso por mí, pues yo también tengo que poner de mi parte, ¿no? Sí, contribuir. Exacto. Yo creo que si muchos párrocos, muchos sacerdotes abrevaran en la doctrina, en el mensaje de la Virgen, en esta su escritura, que no viene más que a apoyar y a hacer eco de la doctrina de 20 siglos de su Hijo, creo que muchas parroquias harían cosas maravillosas, ¿no? Sí, En todos los lugares, en las capillas que hay afuera, independientemente de todo, en las capillas que hay afuera, tanto en el grupo de Martín como en el Santiago, pues hay muchas cosas que la Santísima Virgen ordenó, que ellos han instaurado, la forma de las procesiones, los cantos, Sí, la forma las de horas vestir. santas. Entonces, ese es el gran miedo que yo veo muchas veces en la iglesia moderna, que tienen un terrible miedo de que si la gente conoce las palabras de la Virgen y se establece esa manera que la Virgen lo pide, la Virgen como que a esos lugares les da un sabor especial y de pronto ya la gente ya no se quiere ir. Claro. Es que sí, pues allá también hay procesiones, pero estas de acá saben algo, ¿no? Sí, allá también hay horas santas, pero estas de acá tienen un sabor especial, el sabor de María Santísima, ¿no? Claro. es que ella desde un principio empezó a dar la línea de cómo quería que se hicieran las cosas. Yo me acuerdo, nosotros, como se los decía la vez pasada, nosotros llegamos a vivir en 1976, conocimos el lugar en 1974. Mi madre siempre usaba su vestido pues abajo de la rodilla, pero llegando allá, la Virgen quería que el vestido de la mujer fuera hasta tapar el tobillo. Entonces, ¿qué era lo que hacían en ese tiempo las mujeres? Añadirle un poco más de tela a sus faldas. ¿Por qué? Porque querían cumplir lo que la Virgen pedía. Y así como esto, ella fue dando la pauta a seguir de cómo debía uno de comportarse, de cómo debería uno de verse. Tan así que ella dijo que todos nos teníamos que ver como hermanos, y cuando a alguien le hiciera falta un taco, el vecino, el compañero, el próximo, sí, ¿verdad? Sí, se lo podía otorgar, dárselo, ¿verdad? Que nos viéramos como una misma familia porque compartíamos la misma fe de la Santísima Virgen. Y ella a todos, como madre, pues para ella todos somos sus hijos, ¿no? Entonces, igual cuando había alguna diferencia con alguien, la Virgen lo dijo varias veces: es un pecado mortal dirigirse el saludo. Así lo dijo muchas veces. ¿Por qué? Bueno, pues porque había gente de diferentes partes del país, que todos teníamos un genio y un carácter diferente distinto a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, había cosas que a algunos no parecía de otros caracteres, y empezaba uno con detalles, pero la Virgen desde entonces quería que todos nos tratáramos como familia y que nadie nos negáramos el saludo. Es ahí donde yo, bueno, desconozco totalmente, por ejemplo, mensajes de María de Jesús, que supuestamente
pues le dio la Virgen, porque finalmente en el 82 cuando corrieron a la gente, pues había un odio contra los otros que no creían en ella o que no aceptaron de alguna manera su, pues no sé, lo que ella tenía. Y ahora viene pues Agapito Gómez, que también un supuesto vidente, y que dice que si matan a 10 o 20 turulatos no es pecado. O sea que ya hay es lo que dice ahí, o lo que yo entiendo, que iba a venir Satanás a hacer todas esas cosas, y que bueno, que la gente debería estar preparada para soportar y luchar contra él, que iba a ser difícil poderlo erradicar del pueblo. Hay una manera muy sencilla de discernir esto, Oscar. Mira, sin que los demás piensen que estamos echándole. No, mira, mamá Salomé, con su sola presencia y la forma de toda su forma, toda su manera, toda esa manera en que la Virgen la formó en ese tiempo, la gente no se convencía ni por imposición de Papá Nabor ni por imposición de mamá Salomé, sino que la gente misma le nacía responder al mensaje mariano con un comportamiento y una entrega. Y digo, mamá Salomé nunca se impuso, simplemente, y hablaba con peregrinos, y hablaba con gente, y hablaba con nosotros, pero tenía algo, se sentía algo, emanaba algo, un aroma de gracia, que tú solito te doblegabas. Y yo creo que esa es la forma de discernir, ¿verdad? Si los otros personajes que han llegado no tienen eso, pues no lo tienen. Simplemente sería la forma de discernir dónde está la verdad y dónde está otra cosa, ¿no? Sin empezar porque a veces lo toman como agresión y sobre todo que la Santísima Virgen se apegó siempre a la doctrina, ¿no? Recuerdo con esto de que cuando la Santísima Virgen se estaba apareciendo, fue Papá Nabor a Tacámbaro a ver al señor obispo, a decirle lo que estaba sucediendo allá en La ermita. la ermita, que en ese tiempo pues no era más que Sí, era un lugar. un lugar de potrero, ¿verdad? Cañaverales. Entonces, cuando se empieza a dar la noticia, a extender, varios sacerdotes dijeron, esto no dura ni un mes. Bueno, 3 meses. Pero no se pusieron a pensar. Ciertamente, si era cosa humana, pues no iba a durar tanto. Claro, se iba a terminar. Pero si era obra divina, iba a perdurar. pues ya van a cumplirse 50 años. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando las cosas son de Dios, luego el corazón siente cuando es algo realmente espiritual y verdadero. Exacto. ¿Y cuando no? Cuando no, pues también, como dijo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Todos vimos en mamá Salomé a una persona recta, humilde, sencilla, piadosa, dedicada a lo que la Santísima Virgen le pedía y cuál fue su misión. Entonces, todo esto también fue motivo de que mucha gente creyera, ¿verdad? Porque veía la actitud de mamá Salomé y pues eso también, como dice la frase, la palabra conmueve, pero el ejemplo arrastra. Mamá Salomé siempre vivió una vida sacramental. Sí. Y ya los otros personajes que vinieron, pues no vivían una vida tan sacramental. Una forma diferente de vivir. Y realmente a lo que la Virgen vino fue precisamente a defender y por eso pidió que se reintegrara los ritos, los sacramentos antiguos, con las formas antiguas, para que la validez fuera realmente asegurada. Y que ella, al pedir a través de mamá Salomé como madre nuestra entrega a la parte sacramental de la iglesia, nos pudiésemos entregar con confianza tanto a la misa tridentina como a los sacramentos. Y eso es una cosa que mamá siempre vivió. Hey. Sacramentos y misa. Sí. ¿Sí? Sí. El mensaje de la Virgen fue ese, ¿no? Quiero que vuelvan al camino que han dejado.
los sacerdotes. Y el mensaje que le dio a Panabor es ese: quiero la fe del Santo Rosario por esto y por lo otro. No vino a enseñar otra cosa a la Virgen, más que confirmar lo que ya la Iglesia dirigida por el Espíritu Santo a través de varios santos y teólogos que han estado siendo parte de la Iglesia. La Iglesia pues cambió. No fue la Iglesia directamente, no, sino que vino Satanás, metió sus narices donde no debería para contrarrestar a Jesucristo, y en este caso pues seguir la batalla. Y al ver eso, la Virgen viene y pide que como en otras advocaciones que ha pedido el Santo Rosario, ha pedido que se siga la tradición. Pero y en Nueva Jerusalén no fue la excepción. Pero si habláramos de todas las apariciones, no hablemos de Fátima para atrás o Garabandal, pero sí, porque Garabandal es casi paralelo al fin del Concilio Vaticano II. Pero si hablamos de todas las apariciones posteriores, y si habláramos de una verdad, si hablamos de Nuestra Madre Santísima del Rosario, vamos a encontrar una serie de encíclicas a ex cátedra en relación a doctrina, a costumbres y a liturgia, que solamente el mensaje de María en Nueva Jerusalén es el único que coincide y que encaja con la bula de Quo Primum Tempore y con otras de Pío XII y con las de Pío X y con las de León XIII, tanto en la doctrina sacramental o la doctrina litúrgica como en la doctrina de normas y costumbres. Realmente pudiéramos decir, yo con toda claridad, analizando el mensaje de Nuestra Madre en Nueva Jerusalén, inclusive podría decir que es el único que es el más confiable, hermano. Sí. Porque está apegado exactamente a la doctrina de 20 siglos. Puedo sacar infinidad de datos de encíclicas que casi serían la repetición de lo que la Virgen está diciendo. Claro. Solo que doña Gavina, pues era una mujer campesina y analfabeta, no podía saber eso que la Virgen lo empezó a decir de una manera clarísima, sencillísima y amorosísima. ¿Cómo iba a saber doña Gavina que eso que la Virgen le dictaba está en las encíclicas y está en documentos muy antiguos? Exactamente, ya había pasado tiempo que se habían dado a conocer. Así es, ¿no? Yo invitaría tanto a modernistas como a tradicionalistas, pues hay muchos grupos tradicionalistas que están saliendo adelante, hay que reconocerlo, pero sí sería importante que se quitaran sus prejuicios y pudieran sumergirse en el mensaje original de la Santísima Virgen María, y no van a encontrar contradicciones, no van a encontrar errores. Al contrario, es reafirmar lo que la Iglesia de tantos siglos atrás, ¿verdad? De 20 siglos, así es, había dado a conocer. Así es. Sí. Sí, sí. Otra partecita creo que es esta. Aquí. Mucha gente, al ver lo que Satanás hará en este lugar, perderán la fe y van a creer que la Virgen ya se regresó al cielo, pero ella le manda decir a usted que pase lo que pase, ella estará aquí en la ermita hasta el fin del mundo. ¿Qué puedes comentar de eso? Hay mucho, pero... Hay bastante. Desgraciadamente, sí hay quienes ahorita lo dicen, y lo dicen con una convicción de que la Santísima Virgen ya no está en la Nueva Jerusalén. Yo les comentaba la vez anterior que hay un obispo francés que está al frente de una iglesia tradicionalista en Estados Unidos, y él da testimonio porque allá en Francia, en donde él está, la Virgen ha estado dando también algunos mensajes, algunas razones, no como en la Nueva Jerusalén, pero sí también ha estado hablando. Y una de las cosas que ella dijo fue: yo estoy viva en México, en el estado de Michoacán, y seguiré ahí hasta el fin del mundo. Este obispo se lo comentó, se lo platicó a su feligresía, y entre esos feligreses estaba presente un ex compañero que vivió en la Nueva Jerusalén, y él fue el que me lo comentó.
Entonces, ¿cómo es posible que una persona que no ha venido a conocer la Nueva Jerusalén esté dando un testimonio que la Santísima Virgen ya había hablado y ya había declarado desde los 70s, principios de los 80s? Porque la Virgen no lo dijo una sola vez. No, lo repitió. Lo dijo varias veces. Incluso la Santísima Virgen dijo: mujer, si un día mis hijos no nos hacen caso, tú y yo nos vamos a ir a una cueva. ¿Qué de entender con esto? Hay muchas cosas que uno puede interpretar con estas palabras, pero viendo la situación actual de la Nueva Jerusalén, pues uno ya puede más o menos darse una idea a qué se refería la Santísima Virgen. Mire, Juan Diego, usted y yo somos la misma cosa para la Santísima Virgen, con la diferencia que yo he estado recibiendo los mensajes de la Virgen del Rosario, como usted ya sabe, y así como usted lo sabe y lo cree, y así como ella me ha hablado a mí, igualmente, un día también la Virgen de Guadalupe le hablará a usted en la misma forma que a mí me ha hablado la Virgen del Rosario, para platicar conmigo y darme los mensajes. Así como a usted le habló Juan Diego cuando le entregó los cirios, y así como usted lo vio en persona, un día así verá usted a Santa María de Guadalupe para recibir los mensajes que ella le dará. No vaya a perder la fe. Yo creo que con él pasó con lo mismo que papá. Yo llegué a saber que papá Nabor sí llegó a recibir directo de la Virgen, Sí. Pero no quiso, pues, bueno, es que la gente tiene que entender que qué fácil es decir, ay, ¿por qué no le contestó a la Virgen o por qué no le hizo caso? Es que no es lo mismo que tú oigas que digas que le van a hablar a alguien, a que esa persona sabe la terrible responsabilidad, porque en el caso de la Nueva Jerusalén, papá Nabor era responsable no del pueblo, era todo el mundo. De todo. Una obra que la Santísima Virgen vino a realizar aquí en la tierra con una finalidad, la salvación del mundo. En los hombros de papá Nabor cargaba él toda esa responsabilidad. Yo me acuerdo en 1982, había dentro de el grupo de, en ese tiempo, los recién formados, los monjes benedictinos. Llegó una tarde una familia a llevarse a dos monjes y a una monjita. Cuando papá Nabor se da cuenta, pues que fulano y sutano se fueron. ¿Por qué? Vinieron sus papás muy molestos y se los llevaron. La expresión de papá Nabor: ay, madre mía, qué misión tan grave y tan pesada me has dado. Ayúdame. Siento no poder. Fue ese tiempo, un tiempo muy... de cuando fallece mamá Salomé, en los siguientes días, los siguientes meses, años, fue una situación muy dura. ¿Por qué? Porque estábamos ya acostumbrados a una dirección espiritual continua de parte de la Santísima Virgen. Y al no estar mamá Salomé, que era con quien la Santísima Virgen nos daba sus mensajes, Se rompió ese lazo, esa unión, y se queda uno desprotegido, se queda uno huérfano, ¿verdad? Incluso mismo papá Nabor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Inclusive
inclusive habiendo ya llegado los otros personajes, Papá Nabor decía, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Sí. digo porque tú, ¿cuántos años estuviste con Papá Nabor? ¿En qué? Pues qué? desde 1982 a inicios, yo ya estaba yo ahí Con él. Cuando viene todo lo del 18 de agosto de ese año, yo estaba con él y me tocó estar presente. En toda esa situación. Sí, en todo eso. Entonces tú lo veías que él realmente extrañaba la guía como mamá Salomé. Mire, a mí me tocó conocer a Papá Nabor como sacerdote. Me tocó conocerlo como guía espiritual. Me tocó conocerlo como líder. Me tocó conocerlo como persona. Me tocó conocerlo como padre. Y en todas esas formas de ser, yo vi diferente reacción, diferente... según cómo se presentaban las sí, cosas. Sí. Entonces, como líder, no hombre, pues, imagínese quién se anima a tener un pueblo en ese tiempo de 12,000 personas, porque el pueblo tuvo su auge, tuvo su momento de esplendor, exactamente. Y él, en ese tiempo no tenía muchos sacerdotes, era él. Y en los 70s era el padre Correa y el padre Monasterio. El padre Barbita. El padre Barbita, exactamente. No había más. Al ver la Santísima Virgen que había necesidad de más sacerdotes porque había mucho peregrino que quería sacramentos, ¿verdad? Fue que la Santísima Virgen empezó a darle a Papá Nabor esa potestad de ordenar sacerdotes de los mismos varones que la Santísima Virgen iba eligiendo. Entonces fue de modo que empezó papá a tener quien le ayudara. Mismo el padre Simeón en ese tiempo era fray, no era sacerdote. Entonces él no podía tampoco ayudarle a papá. Mas sin embargo, pues papá salió adelante, la providencia vio por los que estábamos ahí y pues la Santísima Virgen extendió su manto para que todos estuviéramos cubiertos bajo su sombra de ella y siguiéramos nosotros con la fe que ya se nos había inculcado. Leyendo el libro de San Roberto de los 3 monjes rebeldes, hay un capítulo donde dice: la prosperidad acarreó el desastre. Se pudiera aplicar exactamente a lo que ha venido sucediendo durante el transcurso de los años en la Nueva Jerusalén. Cuando la Virgen llega, ella pide chocitas de campesinos, de pastores, de gente humilde, cabañitas, casas pobres. Desgraciadamente, pues todas esas casitas pues ya no existen. Ya no existen. Por esa razón, el curato, que era la casa donde vivía Papá Nabor, era de adobe. Sus paredes eran de adobe. El jacalito de mamá Salomé era de otate. De otate, sí. Era de otate. Era lo más pobrecito y humilde Sí. que había en toda la ermita. Exacto. La ermita. Su cocinita de ella enjarrada de Con lodo. De lodo. Y eran puras piedras unas sobre otras. una sobre otra. El curato se lo habían hecho a mamá Salomé. Y le dice la Madre Santísima: Tú no puedes no, hacer mujer, eso es un palacio para ti. A ti te quiero en un lugar más. Eso se le quedó por orden de la Virgen para que fuera el curato de Papá Nabor. Que hubo muchas cosas, hay muchas cosas hermosas y, hijo, recordar tanta cosa Es volver a vivir, porque Sí. en realidad yo me siento satisfecho y me siento orgulloso de haber vivido esos momentos. Para mí, yo digo que fue la época dorada, la época de oro, la época de fe.
en la Nueva Jerusalén, cuando las cosas se hacían por fe, por amor a la Virgen, por devoción, Por convicción. y no porque el celador o ya después la acción católica o enseguida la encargatura, porque desgraciadamente utilizaban estas cosas Para manipular. para amenazarlo a uno. Sí. Si no haces esto, Te vas. Te vas del pueblo. híjole, qué feo, qué mal, qué mal. Creo yo que todo debe de ser por amor, sobre todo por amor a la Santísima Virgen, por fe, porque de que ella ha hecho milagros en la Nueva Jerusalén, los ha hecho Y lo sigue haciendo. y lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo. Exactamente. Tú ya conoces estos jovencitos que vinieron la otra vez aquí, pues han visto cosas, o sea, ellos han Sí. ido y la Sí, Virgen se les ha ha dado manifestado. manifestaciones. Pero hay algo que quiero que quede bien en este video también, algo que debe de saber el mundo y la iglesia moderna. ¿Realmente la Nueva Jerusalén tuvo una aprobación del mismo obispo de ese tiempo? Y un obispo de este tiempo, cuando ya estando Papá Nabor bien encarrilado con el asunto de la Virgen, porque a él le costó también mucho trabajo obedecer a la Virgen, Sí. porque entró en un conflicto muy grande. Él era muy apegado a la obediencia al señor obispo. De hecho, en ese tiempo, el señor obispo de Tacámbaro era el señor Abraham Martínez Betancourt. Y él, por lo mismo de que había estado en parroquias muy lejanas a la diócesis, pues muchas cosas no le daba a conocer al obispo. Pero el milagro de la Nueva Jerusalén, él quiso luego hacerlo del conocimiento del señor obispo, porque él quería, ¿verdad?, pues estar bien también con su obispo, seguir bajo la obediencia. Entonces, cuando la Santísima Virgen le dice: quiero que empieces a celebrar la misa que dejaron de celebrar los Cristos de la tierra, porque así se les refiere, llama. A los así se sacerdotes. refiere a los sacerdotes. Papá Nabor dice: ¿pero cómo? ¿Yo estoy celebrando ya El Novus Ordo. el Novus Ordo? Sí. Y la Santísima Virgen quita a Papá Nabor de ese rito y lo instaura a que continúe con el rito que se había quitado en el Concilio Vaticano II. Esto que estás diciendo es muy importante porque parece que los actuales encargados de la ermita le han enseñado a la gente que Papá Nabor nunca dejó de celebrar en latín, y eso tú sabes que no es verdad. No. Tú sabes que papá ya celebraba el Novus Novus Ordo. Ordo. Él era párroco de la parroquia de Purbarán, Purbarán. la parroquia de San José de Purbarán, pero aparte había estado también en otras parroquias. Y él, por lo mismo que era muy obediente al señor obispo, desde el momento en que le dieron la línea de que tenía que dejar el rito tridentino y continuar con el Novus Ordo, inmediatamente él también Obedeció. cambió el altar, obedeció tal como se lo ordenaban. Tan es así que cuando empieza el hecho de las apariciones, él no está en Purbarán como párroco, está en Zamora en una reunión como para poner a los sacerdotes al día de las nuevas Exactamente, los reformas, estaban ¿no? actualizando en Zamora, un curso de actualización. Y tenía también sus grupos, cursillos de cristiandad y todos La los Acción grupos. Católica, Sí, el Sagrado pero- Corazón de Jesús, Ándele. las Hijas de María. Exacto. Y grupos que ahorita, ¿verdad?, pues están en auge en la iglesia del Novus Ordo. Entonces, Papá Nabor ya empezaba también a celebrar en el Novus Ordo y la Virgen lo alineó. Y a él le costó trabajo precisamente por la obediencia al señor obispo. Para Pero el adaptarse. señor obispo Abraham Martínez sí le reconoció, ¿verdad? Sí le reconoció que en realidad era una obra, era Sobrenatural. exactamente, era directamente de la Santísima Virgen. Eso lo habla Joaquín, el tío del padre Lucas. Rafael Cancino, que Cancino. era muy de esta familia del Pinal, muy allegada a él,
en una ocasión que el monseñor Abraham Martínez Betancourt fue a San Juan de Viña a una visita pastoral, Papa Nabor le dijo a José García y a Rafael Cancino, váyanse conmigo, voy a ir a hablar con monseñor, voy a hablar con el obispo. Le voy a ir a hablar y aclarar a ver por qué, porque ya el obispo auxiliar de Abraham, Balbuena, el obispo Balbuena, que era el auxiliar, Gilberto Balbuena. Gilberto Balbuena ya había difamado a Papa Nabor por circulares. Entonces entraron con el obispo Abraham, y Papa Nabor le dijo, vengo a decirle, está pasando esto, las cosas son así y así. Vengo a que usted me diga qué hago, así se lo dijo Papa Nabor. Y le dijo a Abraham, el obispo Abraham dijo, Naborcito, tú vas bien, tú sigue adelante, adelante. O sea, tuvo una aprobación el obispo Abraham, sí lo aprobó, no lo hizo declaradamente por miedo al obispo auxiliar, por miedo a las presiones de Roma. Como dijo Joaquín en la entrevista, que de las primeras que están en este canal, como muchos sacerdotes sí creían, pero Estaban no apoyaban al convencidos. padre Nabor solo por miedo a que los fueran a suspender, excomulgar ¿no? o suspender. No tanto eso, correrlos de las parroquias, después se iban a mantener. Sí. Y tan es así que el obispo de Tacámbaro, que lo fue a absolver al final a Papa Nabor no mandó llamar al obispo de Tacámbaro. Así que fue El por su obispo de voluntad. Tacámbaro fue por su propio pie a darle A confesarlo. a confesarlo. A confesarlo. Ya él ya no podía hablar, prácticamente papá, pues ya tú sabes que ya no podía Ya estaba hablar. muy grande ya, y estaba muy enfermo grande. también. Pero él no lo Por eso. pidió. Pero el hecho de que el obispo de Tacámbaro, Haya ido. sin que nadie lo llamara, sin que papá lo llamara, él haya ido personalmente a Administrarle los santos óleos. administrarle los últimos auxilios. Eh, Y que el pueblo debe de saber que inclusive, independientemente de las cosas canónicas y doctrinales en las cuales papá no faltó para nada a nada, pero murió absuelto por la iglesia actual. O sea, el hecho de que haya ido el obispo a darle la extrema unción y no les reclamó a los demás nada, eso quiere decir que en el fondo la iglesia Hay una aceptación. tuvo que reconocer que las apariciones son verdaderas, Así es. independientemente de las circunstancias posteriores. Pero hasta el punto final de Papa Nabor, todo es absolutamente verdadero. Y digo, ¿no crees, Pedro, que eso es una cosa extraordinaria, que después de tanta cosa la misma iglesia decidió ir a rendirle a él, a darle? mire, monseñor, Tú conociste más de eso, conociste a muchos de sus... Papá Nabor lo decía muy claro. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Papá Nabor tuvo la aceptación de Monseñor Abraham Martínez. Tuvo la visita de Monseñor Alberto. de Suarecinda. Y Suarecinda Y tú- ahí cuando estuvo no lo excomulgó, No. ni dijo estás excomulgado, No. no trató ese tema para nada. No. Más bien lo invitó a que fuera. Incluso Él estuvo ahí presente. le dijo don Alberto, siendo obispo de Tacámbaro, le dijo al pueblo, porque él subió al kiosco y le dirigió unas palabras al pueblo. El pueblo congregado alrededor del kiosco le dice don Alberto: sigan rezando y cantando a la Santísima Virgen y pidan por mí, porque tengo una misión muy grande. Ayúdenme con sus oraciones. Y les dio la bendición en latín A todo el pueblo. a todo el pueblo. A todo el pueblo. Pedro, bendecir es aceptar. Claro. Ahora, ¿Cómo un obispo de posconciliar va a bendecir un pueblo que esté excomulgado? bueno, Todo Sí, eso la sí. gente lo debe de saber y lo debe de ver. yo me pregunto, porque don Alberto estuvo hincado al pie de la Santísima Virgen. ¿Qué le diría don Alberto a la Virgen? ¿Qué le diría la Virgen a don Alberto? ¿Qué le pondría en su corazón? Solo quedó entre ellos. Solamente lo sabe.
Pero creo yo que desde entonces la Virgen también le encomendó una misión a don Alberto. Y don Alberto la está cumpliendo. Por eso le digo, en la Nueva Jerusalén la Santísima Virgen ha hecho muchos milagros, muchos prodigios y se han desarrollado cosas maravillosas. Que desgraciadamente muchas veces, por andar uno metido en otras cosas, uno no le toma el sentido espiritual a todo esto. Pero solamente quien ha recibido esos favores, ¿verdad? Puede valorarlos, exactamente. Por último, ¿cómo ves esto de Juan Diego? Tú que lo conociste también muy bien. Bueno, pues yo llegué y él ya estaba ahí. Sí, tú también sí. ya estaba cuando yo llegué. De hecho, pues él varias veces dirigía el Ángelus a la hora de las 12 del día. Y una persona sencilla, humilde, no era nada orgulloso, no era nada vanidoso, al contrario, con todo mundo se llevaba muy bien. Yo nunca supe de algo negativo acerca de su persona o de él para con los compañeros, con los semejantes. Al contrario, muy afable, muy bondadoso. Y ayudar a quien lo necesitaba. Sí, cómo no. Por esa razón, pues la Virgen creo yo que le dio esa gracia y tuvo él ese merecimiento de ser el segundo Juan Diego de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Verdad? Ahora, la confianza que mamá Salomé le tenía, todo lo que le confió, todo lo que platicó con él, incluso era un señor muy sabio, que daba muy buenos consejos, yo lo recuerdo. Igual, ¿cuántas veces le haber ayudado a mamá Salomé con un consejo, con una orientación? Porque mamá Salomé también era parte humana, era humana, ¿verdad? Y muchas veces también necesitaba ella una palabra de aliento, un consejo. Una opinión. Una opinión, exacto. Aunque no le pudieran resolver en cierta forma, pero como ser humano ya necesitaba hablar. Las veces que yo comí con mamá Salomé en la cocina, que me mandó llamar a comer con ella a la cocina, hablaba de cosas de su tiempo, de su vida, Ahora fíjese, para que mamá Salomé pudiera cumplir con todo lo que tenía ella encomendado, le quitó a su familia. Muere su esposo. Su hija se separa, se hace un lado. El nieto, igual. Y mamá Salomé solita. Pero fíjate que iban y la visitaban. Sí. Y muchas veces mamá me llegó a decir a mí, ay Pedro, si tú supieras cómo quiero a José. Obviamente con su hija no, pero el nieto era su adoración. Por eso papá luego me decía, es que cuando viene Belén es un cortocircuito. No iban seguido, pero el día que iba mamá Salomé les dedicaba el día. Tiempo. Allí comían en la cocinita humilde, lo que tuviera les ofrendaba a su hija, a su nieto y a la otra muchachita más chica. Y Belén era toda la cara de mamá Salomé. O sea, tú veías a Belén y Pues el era cuerpo ella. también. Todo igualito, Sí, ¿no? igual. Pero ella me decía, si tú supieras, Pedro, cómo quiero a José, es mi adoración. Dice, pero pues ya sabes que con Chayito las cosas, así decía, Chayito, ya sabes que con Chayito, con mi Madre Santísima, Todo es a diferente. veces decía Chayito así como, pero tenía derecho a quejarse, ¿no? ¿A quién le decía que quería a sus hijos, a su nieto? ¿A quién quería? ¿A quién le iba a decir? Es que, mire, eso es precisamente, ¿verdad? Todos Lo que- la veíamos como vidente, no como Sí, madre de familia. Exacto, era lo que le iba a decir. Todos nos vamos con una idea, ¿verdad? Por ejemplo, mamá Salomé, ¿cuántas veces lloró? ¿Cuántas veces se quejó? ¿Cuántas veces tuvo dolor, sufrimiento, Pena. pena? ¿Y a quién se lo decía? ¿Con quién se...? Se abría. Ándele. Claro, la Santísima Virgen estaba al pendiente de ella. Sí, pero como una persona humana,
también tenía derecho a todo eso, igualmente como papá Nabor. Le digo, yo, mis respetos para él porque, pues para mí fue mi padre, ¿no? Mi segundo padre. Pero de ahí yo le conocí diferentes facetas del tiempo que yo lo traté. Y en todas digo, qué valor, porque no cualquier persona hubiera aceptado una misión tan grande como la que él tuvo. Por eso sus recreos de ella eran, por ejemplo, cuando iban la familia de Inés, la de Chupio, que entraban Piedra. los piedras, sí, que Piedra. entraban al jacalito. A veces era doña Aurora, a veces eran otras mujeres de Puruarán o del Pinal que iban a platicar con ella. Eran sus únicos recreos que tenía ella. Era cuando ella pues volvía en cierta forma a su ambiente. a cuando ella era una mujer, Sí. una mujer en el pueblo de Puruarán que tenía sus conocencias y sus amistades, ¿no? Eran sus recreos, no había más recreos para ella, ¿no? Pero sí, realmente era eso, ¿no? Que nosotros la veíamos como vidente, ¿no? Y Nunca como otra. nunca considerábamos ese aspecto humano, Humano, que ella y estaba de una revestida. mujer entrada en muchos años, con las penitencias tan fuertes que pasaba, desveladas, ayunos, y tener que aguantar a todo el pueblo, ¿no? Porque todo el mundo iba al jacalito y mamá esto y mamá lo otro y mamá aquello y nada de. sí, imagínate, entonces para ella era un respiro, de vez en cuando que iba Belén y José o gentes de allí, pues del pueblo, creyentes obviamente, como la familia de Inés, los de Chupio, ¿no? Sí. Los Piedra, gente muy creyente, gente, pero que podía decirle, oye, tráeme un elote, oye, tráeme una bolsa de pinzanes, tráeme unos mangos, o sea, tener la libertad de volver a ser en cierta forma ella misma. Sí. Precisamente ahorita que usted mencionaba que fueron a Chupio papá Nabor con don José García A San Juan de Viña. A San Juan de Viña, y el señor Cancino, ¿verdad? Rafael Cancino, sí. Precisamente estas personas, se puede decir que en su momento fueron el baluarte, el sostén, el apoyo de papá Nabor para que papá Nabor también no flaqueara, ¿verdad? Porque en ese tiempo, pues ¿quién estábamos? Nadie, de nosotros nadie. Entonces, los mismos feligreses que asistían a la parroquia de Puruarán, los más acercados, ¿verdad? Pues fueron los que en su momento le sirvieron de gran apoyo y lo apoyaron y le ayudaron y lo movieron, ¿no? Incluso le dieron ánimo, porque él también, por su mismo carácter, pues muchas cosas, espérame, pues ¿cómo? Imagina tener todo en contra, el obispo en contra, la diócesis en contra, las diócesis de toda la república en contra, cuando ya estaban el flujo de peregrinos de México y de diferentes partes de la república. El ataque donde en todas partes se prohibía bajo excomunión, que eso era falso, que era una mona pintada, así lo decían, pues, Sí. que fue la causa por la que me apedrearon en León, Guanajuato, hace muchos años, ¿no? Porque le fui a reclamar al padre, es que esa es una mona pintada, y me fueron a decir, yo estaba dando unas transparencias en la calle y fui, me metí y le dije al padre, a ver, demuéstreme, yo vengo de allá, demuéstreme que la imagen de nuestra madre es una mona Es una pintada. mona. Al día siguiente, cuando fui a rezar y hacer la procesión, pues nos apedrearon, por orden del párroco. Sí, hubo mucho ataque en ese tiempo, pues a nosotros nos decían los gavinistas. Sí, Ahí íbamos a Puruarán a comprar los víveres para comer. ahí vienen los Y no, hombre, gavinistas. éramos la risa de la En gente. Puruarán a mí me dicen hijo del padre Nabor todavía. Fíjate. Ahora hijo del padre Nabor. ¿Así? ¿Y todavía se sigue dando No, esa pues ¿qué pasó? discriminación? El hijo soy yo. No, es que de veras, de todos nosotros, el único que es hijo legítimo, con promesa a la hora que sus papás estaban en agonía, es él. Bueno. Porque él le prometió a sus papás que él sí iba a ser responsable de él. Prácticamente fue su segundo padre Mi y segundo tu padre adoptivo, papá Nabor, con él. Allí, Sí. porque a mí me tocó estar allí, a mí me tocó ir a tu casa Cuando fue a ponerle los santos óleos. ¿sí? Entonces, Sí. eso fue promesa de papá Nabor. Bueno. Yo me hago cargo de él, órale. No Pues lo voy a qué quitar el suerte, título. qué suerte.
Pues yo creo que ya. Muy bien. Pues con esto queremos darles las gracias por esta ayuda, por estos ojos y oídos que proponen a esto. La Virgen del Rosario, sea como sea, al final va a triunfar de la manera que sea. ¿Cómo va a llevar ese triunfo? ¿Se va a llevar a cabo? No lo sabemos, pero no perdamos la fe que nuestra Madre Santísima se encuentra en la tierra con toda la humanidad, en este pueblo santo donde ella eligió para convivir con sus hijos. Vayan, visítenla, permitan que ella desde el altar les dé la fe, no fe humana, la fe divina que solamente la puede dar Dios y la fe divina que solamente ella, como madre de toda la humanidad y madre de nuestro Señor Jesucristo, les puede dar. Así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.